los que están aquí en verdad están orando para que Dios les revele su propósito? Levante su mano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo pensé que no iban a levantar la mano y yo dije, Jesús, ayúdame. No es cierto. Pero gloria a Dios, por eso celebro esa determinación de todos los que levantaron su mano, y los que no se sientan mal. Estamos aquí para aprender y para tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Me dice amén? Y bueno, ya que estamos en ese camino, la pregunta sería, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer mientras espero que Él me responda? Mientras Él me revela mi propósito, ¿qué tengo que hacer? A veces escuchamos la palabra esperar y lo vemos como algo pasivo. Lo relacionamos como te vas a sentar en un lugar y vas a esperar a que la persona venga. Pero la realidad es que lejos de ser una acción pasiva, el esperar es una acción proactiva. Y quiero que entendamos un poco acerca de esto, porque hoy en día vivimos en una generación que quiere muchas cosas, pero que no está haciendo nada para obtenerlas. Por eso más a menudo encontramos dentro de la iglesia el pensamiento de que queremos ver grandes respuestas de Dios en nuestras vidas, pero no estamos orando, ni buscando, ni actuando. Y decimos, estoy aguardando por esa promesa. La verdadera pregunta sería, ¿en verdad estás orando para que eso suceda? Porque Dios es un Dios que recordemos que si bien Él es soberano, Dios se somete a su palabra. Y la Biblia misma dice, pide y se os dará. O sea, busca y encontrarás. No quiere decir que de manera natural muchas veces las cosas no se van a dar así nada más porque sí. Tiene que haber alguien que lo geste en oración, que vaya a Dios y le diga, Señor, mira esta situación. No porque Él lo desconozca, sino porque Él necesita tu fe y mi fe para materializar lo que está en el cielo aquí en la tierra. Esa es la razón por la que tenemos que orar y actuar. Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 17 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido en estas enseñanzas que desde el vientre de nuestra madre Dios nos dio propósito. Y dice, y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver lo que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato. Diga conmigo, de inmediato. O sea, hora y acción. Dios te habla y la pregunta sería, ¿qué voy a hacer cuando Dios me lo diga? Porque Él quiere revelarnos la razón de nuestra existencia. Pero ¿qué voy a hacer cuando ya lo sepa? En verdad tendré la determinación que tuvo Pablo en ese momento de decir, escuché y actué. No esperé a que alguien más me dijera, yo creo que sí es de parte de Dios. No. El hombre recibió la invitación, el llamado de Dios, recibió la dirección de su meta, el propósito, y rápidamente se puso en acción. ¿Será que nosotros tenemos esa misma determinación que tuvo el apóstol Pablo? Dios anhela revelarnos la razón de nuestra existencia, pero tenemos que estar dispuestos a actuar aún antes de conocer nuestro propósito. Porque si desde ahorita, aún sin conocerlo, tú te estás cuestionando y estás diciendo, pues, ¿quién sabe si yo le entre o no le entre? Le voy a preguntar porque me gusta el chisme. Porque no me voy a quedar con la duda. ¿Cómo que me voy a quedar con la duda? No, por supuesto que no. Si estamos en esa postura, ¿cuándo cree usted que Dios va a poder hablarnos? Si en verdad no hay de nosotros esa disposición. Mire esto, la revelación de nuestro propósito está ligado al hambre que tengamos de conocerlo. Dios está listo para hablarte. Dios anhela revelar la razón de tu existencia, pero de parte nuestra tiene que haber hambre.
Tenemos que tener hambre por conocerlo y tener la disposición también de obedecerlo. No solamente quedarnos con el conocimiento, sino la acción. La Biblia dice, la fe es igual a una acción correspondiente. Tiene que haber una acción de parte nuestra. No todo lo va a hacer Dios. No pretendamos que nosotros estamos aquí para hacer un mueble. No somos un mueble, somos un vaso. Dios en ninguna parte de las Escrituras te compara con una silla o te compara con un poste, te compara con un vaso. ¿Para qué? Porque los vasos tienen un propósito. Los vasos tienen que ser llenos de algo y se transmite de persona a persona. Dios nos llama vasos. Dios es nuestro punto de partida. Es la fuente de nuestra existencia y en su mente está escondida la razón de nuestro porqué. En Él está nuestro propósito, pero tenemos que buscarlo con hambre de verdaderamente conocerlo. Es tiempo de hacernos estas dos preguntas. ¿En verdad será que tengo hambre de conocer mi propósito? ¿Qué tan comprometido estoy en buscar que Dios me lo revele? Y por último, ¿qué estoy haciendo mientras me contesta? Porque hay personas que dicen, bueno, pues yo me voy a quedar aquí sentado cantando, yo quiero trabajar para el Señor. Pero usted sabe, Dios espera de nosotros fe y acción. Dile al que tienes al lado, fe y acción. Y créanme que después de todos estos años, ya le pico 19 años sirviendo a Dios. Y durante estos 19 años, créanme que he entendido muchísimas cosas. Y estoy convencida que para las personas que logran cumplir su meta, llegar a la meta, cumplir su propósito en esta tierra, tuvieron que haber hecho cosas diferentes y excepcionales. Y la primera, estoy segura, que es poner a Dios como primer lugar. Que Él sea primero. Pero lo segundo es que todos ellos han decidido hacer de esa meta, de ese propósito, su sueño. Su sueño. Porque entonces no hay margen de distracciones. ¿Entiendes que los anhelos de tu corazón no es como que Dios los va a agarrar, los va a hacer pedazos y los va a tirar a la basura? Porque Dios no es así. ¿Entiendes que esos anhelos Él los va a cumplir conforme a su voluntad en su tiempo? Pero cuando estamos dispuestos a decir, a ver, esto era lo que yo anhelaba cumplir, pero hoy entiendo que Dios tiene planes mejores, porque su palabra dice que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Cuando entendemos que tus planes pueden ser muy buenos, pero los de Dios son mejores, tú dices, voy a dejar esto a un lado, no porque vaya a renunciar a mis sueños, sino porque voy a hacer el sueño de Dios y Dios se va a encargar de cumplir mi sueño. Yo me encargo de los sueños de Él y Él cumplirá los míos. Y entonces esos sueños se convierten en una añadidura. Como les dije en el servicio anterior, dejemos de buscar las añadiduras y busquemos al Dios de las promesas y del propósito. Porque las añadiduras, dice su palabra, que ellas son las que te siguen. Tú no tienes que andar buscándolas. Tú y yo tenemos que enfocarnos. Existen dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito y no logran cumplirlo. La primera razón por la que mucha gente se desvía en el camino es porque desconocen que su vida tiene un propósito. Hay tanta gente en este mundo que se quita la vida y que decide no seguir peleando porque piensan que son un mueble más en esta humanidad y no es así. Dios no te creó para ser uno más. Dios no te creó para sufrir como mucha gente piensa. La primera razón por la que mucha gente se desvía del propósito de Dios en su vida es porque desconocen que Dios les ha dado un propósito. Y la segunda razón es porque no saben cómo conocerlo, cómo descubrir su propósito. Y peor aún, ni siquiera saben cómo llevarlo a cabo.
Dice, no sé cómo conocerlo. Bueno, ya tal vez escuché que Dios tiene un propósito conmigo, pero tengo que aprender cómo conocerlo, cómo puedo buscar a Dios para que Él me revele mi propósito. Pero no solamente que me lo revele, sino que yo tenga la disposición de llevarlo a cabo. Después de entregarle nuestras vidas a Jesús, el diablo tiene un objetivo claro contigo y conmigo. Ya no pudo impedir que tú estuvieras aquí y que conocieras la verdad y que la verdad te hiciera libre. Ya no pudo evitarlo. El mensaje de Dios y su palabra vino a tu corazón y un día conociste de Él. Pero como ya no pudo detenerte para que tú fueses salvo, ahora sus estrategias están direccionadas a impedir que tú cumplas tu propósito. Y te lo voy a demostrar. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6 de la Reina Valera 1960. Dentro de los planes del enemigo está alejarnos del conocimiento y el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y mira, lo hizo con Eva y con Adán. Pero la serpiente era astuta, diga conmigo, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, o sea, ¿qué hacía la mujer hablando con el diablo? Primera pregunta. ¿Qué haces tú hablando con el diablo? Pero eres una vieja chismosa, te dice el diablo, y tú, a veces, no siempre. ¿Qué haces dialogando con el diablo? Lo reprendes, lo echas fuera y adiós. Lo que Jesús hizo. Lea Mateo capítulo 4 en su casa. Cuando fue tentado en el desierto y Satanás mismo se le apareció. En ese instante Jesús no se puso a dialogar con el diablo. Lo reprendió con la palabra. Pero Eva no. Eva se puso a conversar con la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo, abierto, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene lo bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Aquí viene el punto. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y ¿qué hizo? Y la cosa no termina ahí, sino que también le dio al marido, que comió así como ella. Vamos a poner algunos fundamentos en todo esto. Vemos a la serpiente, a nuestro adversario, al enemigo, a Satanás, el chanclas, el chanfle, como tú le quieras llamar. La Biblia le llama de esta manera. Satanás, nuestro adversario, vemos usándolo toda su astucia para envolver la mente de Eva. Y la forma como lo hizo fue proyectando en su mente una mentira. Que ella pudiera visualizarse como Dios. O sea que en su mente la hizo ver un placer efímero. Algo que no iba a perdurar, pero que en su mente era atractivo. Logró envolver la mente de Eva con palabras. Así lo hace con nosotros hasta el día de hoy. Le dijo, no moriréis. No. Sabe Dios que el día que comas de él, tus ojos serán abiertos. Y esto nos suena familiar porque nos ha sucedido. El enemigo te dice, no pasa nada, tómate la chela, nadie te está viendo. Total, o sea, una no es ninguna. Pecado es pecado, hermano. Y el pecado nos aparta de Dios. Es una realidad que tenemos que saber todos los días. Pero el enemigo usa astucia
para envolvernos a través de mentiras, porque Él es el padre de toda mentira y de todo engaño. El diablo le tiró el anzuelo a Eva, la cual se vio proyectada en la mente, interpretando el papel de Dios. Y esa codicia, diga conmigo, codicia, la hizo ceder ante la tentación. Codicia. Satanás va a usar toda su astucia para que no llegues a conocer el propósito de Dios en tu vida. Y es la misma estrategia que empleó con Eva, la que sigue actuando hoy en día con nosotros. Dice la Biblia que fue por medio de la codicia. Diga conmigo, codicia. Y mire lo que dice que significa la codicia, un diccionario convencional. La codicia significa el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. ¿Qué te tiene distraído hoy de buscar tu propósito? Quiero ser millonaria. Quiero tener harta lana, harto negocio, harta influencia. ¿Eso está mal? No, si es de parte de Dios. El problema es cuando esa es tu meta, porque entonces el enemigo logró su objetivo. Te engañó por medio de la codicia y te desvió de lo que genuinamente es importante para ti y para mí: el conocimiento y el cumplimiento de nuestro propósito. ¿Qué tal? Es la misma estrategia, la misma que usó con Adán y Eva. Mira esto, otra definición es el afán. De codicia, otra definición de codicia es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. Y esto no es extraño, porque no podemos hacernos tontos. A veces en nuestra mente eso es lo que más nos aleja de Dios. Dice la Biblia, el principio de todos los males es el amor al dinero. Escuche, no que el dinero sea malo. Dios lo dio como un recurso. Pero es eso, un recurso. No es tu Señor. O al menos no debería de serlo. El amor al dinero, la codicia, nos desvía de lo que verdaderamente es importante. Y hoy vemos a la iglesia vagando en el camino, desviado de su propósito, por buscar placeres momentáneos, por estar movidos por la codicia. Y no quiere decir que usted nunca va a prosperar, porque su palabra misma nos enseña: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Dios es que tú seas bendecido y grandemente bendecido. Pero esa es una añadidura. Nuestro corazón, nuestra mente debería de estar seteada para llegar a nuestra meta. Es la misma estrategia que usó para desviar del propósito de Adán y a Eva, la que sigue usando con nosotros hoy en día. Es la misma. Tenemos que convertir nuestro propósito en nuestro sueño. Tenemos que tener hambre y pasión por conocerlo, porque Dios nos lo revele. Tenemos que ser apasionados y determinantes. Y me encantó este ejemplo que me puso el Señor. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 de la Nueva Traducción Viviente dice: además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca. Diga conmigo, en busca. Dile que tienes al lado: yo estoy en busca de mi propósito. Y no porque esté escondido, porque no está escondido en ninguna parte, está en la mente de tu Creador. Pero tenemos que ir a Él para que Dios nos lo revele. Estamos en busca, así como este comerciante dice que estaba en busca de perlas de primera calidad. Y cuando vio una perla de gran valor, vendió todo. Diga conmigo, de gran valor. Usted y yo tenemos que entender que el propósito va a cambiar nuestras vidas en todos los sentidos. Conocer nuestro propósito y caminar hacia él cambia todo. Sé que este comerciante descubrió una perla con gran valor.
vendió todas sus posesiones y la compró. Imagínate que hubiera una bóveda familiar con miles de millones de pesos. Y no tienes la clave para poder tener acceso a ella. Pero sabes que Dios te lo puede revelar. Dime tú si no orarías para que Él te diera ese código. No hemos entendido el poder de nuestro propósito. Porque si en verdad lo entendiéramos, estaríamos orando para que Él nos hablara. Porque eso vale más aún que un acantilado muy grande de dinero. Porque el verdadero éxito no es que tanto dinero tú vas a hacer en esta tierra, es que tanto vas a cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Hay tanta gente que se quita la vida, aparentemente con mucho dinero, carras, pues, ya empecé. Carros, casas. Y tú dices, ¿por qué no son felices? Porque el dinero no te da la felicidad, mi hermano. Estamos equivocados. Hemos cerrado por mucho tiempo. Por eso me encantó este ejemplo que me puso el Señor. Como vamos a ponernos en la mente de ese mercader, de ese comerciante. Un momento vamos a ponernos en sus zapatos. El hombre tenía como sueño encontrar esta perla de gran valor. Te dije hace un rato, tenemos que hacer de nuestro propósito nuestro sueño. Él anhelaba con todo su corazón. Yo me imagino que el hombre se la pasaba todo el tiempo soñando en el momento en el que encontrara esa perla preciosa. ¿En qué momento soñaba, dormía, comía en su mente con ese pensamiento? Claro, obviamente que cuando la encontró, dice la Biblia que estuvo dispuesto a pagar el precio que fuese necesario. Y el precio que pagó este hombre fue que vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa perla preciosa. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a dar por conocer nuestro propósito? Hermano, ni queremos orar 5 minutos. Perdón, es porque no hemos entendido que es una perla de gran valor la que Él quiere entregarte. Tenemos que entenderlo para entonces buscarlo. ¿Por qué si nos podemos emocionar por una bóveda de dinero y no podemos emocionarnos por conocer la razón de nuestra existencia? Si es más el éxito que vas a poder cosechar, si tú lo conoces tu propósito y Dios te va a añadir esas bendiciones que tú necesitas. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a dar? Este hombre estuvo dispuesto a hacerlo todo por comprar esa perla preciosa. Lo hizo. No solamente lo pensó, de decir, bueno, cuando la encuentre, porque a veces pensamos que los cristianos solamente vivimos de ilusiones, pero no es así, mi hermano. La fe es igual a una acción correspondiente. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedes ver. No es que vivamos en el limbo, vivimos en la tierra. Pero le pedimos a Dios que nos permita ver a través de sus ojos y no a través de nuestros ojos terrenales. A veces tenemos sueños muy grandes, como tener una casa gigante, un restaurante o muchos restaurantes o una cadena de empresas multimillonarias, y eso no está mal. El problema es que no podemos sustituir nuestro propósito con esos sueños terrenales. Tenemos que hacer del sueño de Dios nuestro sueño. Y entonces veremos cómo Dios uno a uno se encarga de cumplir los tuyos. Y se lo dice una persona que lo está viviendo en su vida. Yo no le estoy hablando de algo que alguien me platicó. Uno a uno he visto cumplir los sueños más profundos de mi corazón.
Y yo no tengo nada especial que tú no tengas. Si Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo también. Uno a uno. Porque Dios es bueno. A veces pensamos que, ay, bueno, pues sí, porque como vine a este valle de lágrimas, como doña Lucha, ¿no? Y yo no voy a poder ser feliz jamás, pues ya me olvido de mis cosas y me enfoco en mi Jesús. No, no lo decimos de esta manera. Salmos 37, versículo 4 y 5. Deleítate en el Señor, o sea, disfruta tu camino, diré los legendarios. Deleítate, no. Perdón. ¿Sabes cuántos se van a querer convertir por la palabra tuya? Ninguno. Va a decir, no manches, es un viacrucis lo que vive él. Sonría, Cristo le ama. Deleítate en el Señor. Y Él, ¿qué dice la Biblia? Léalo conmigo. Te concederá. Lo estoy diciendo yo lo inventé, me lo saqué debajo de la manga. No, se lo dice Dios a usted. Él concederá los deseos de tu corazón. Mira lo que dice a continuación: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, Él actuará. En ninguna parte de la Biblia dice Dios, pues ni modo, papacito, porque como veniste a este mundo y te tocó una época bien difícil, ya valiste grillo, vas a sufrir, prepárate, ¿verdad que no? Todo lo contrario, Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y Él puede cumplir nuestros anhelos si decidimos caminar en su propósito. El propósito de Dios siempre va a tener dos objetivos claros. Número uno, glorificar a Dios. Y número dos, añadir valor al prójimo. Siempre. Y lo vamos a repetir 100,000 veces de ser necesario. Porque tenemos que renunciar al egoísmo. Ser conscientes. Yo siempre le digo a mis discípulos, ay, es que quiero esto, quiero el otro. Dale propósito. Dale propósito. Qué bueno que quieras prosperar, pero dale propósito porque Dios cumple su propósito. ¿Me dice amén? Lo mismo pasó con Pablo, el apóstol Pablo. Primero Dios lo llamó, pero fue determinante la actitud que tuvo Pablo cuando Dios lo llamó. Y gracias a eso, el mismo día que Dios lo llamó, le reveló su propósito. Oye, eso es heavy. Cabe mencionar que no había tanto tiempo. El hombre tenía que activarse y echar y entrar, así que empezar a pescar hombres y ganar a esa generación de esa época. Pero así de violento fue Dios con él. Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 21. Mira, lo primero que pasó fue su llamado. Cabe mencionar que Pablo era perseguidor de cristianos. O sea que si usted está aquí y usted odiaba a los cristianos, welcome. Eso me suena bien familiar. Bueno, este hombre los perseguía y los mataba. Era terrible. Y sucedió que a esto del mediodía, cuando se acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor, hablando Pablo. Y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? O sea, machete, estate en tu vaina. No le dijo, ¿quién eres? Luz extraña que me hablas. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Doblegó las manos. Rapidito, rapidito. Yo siempre les digo, ¿quieres cumplir tu propósito? Flojito y cooperando. Porque si tú pones resistencia, te vas a cansar y vas a tardar más. ¿Qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y respondió, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Uf. Se le apareció el Señor, eso estuvo pesado.
Me contestó él, versículo 9, y los que me acompañaban vieron la luz, pero no persiguieron la voz que me hablaba. Ese fue su llamamiento, cuando Dios lo invitó. ¿Se recuerda? El ministro hace unas semanas predicó de que es una llamada. Dios te llama, te da una invitación. Tú decides si respondes o no respondes. Ese hombre no solamente respondió, sino dijo flojito y cooperando. Mira lo que pasó en el versículo 10. ¿Qué debo de hacer, Señor? Disposición. Se le acababa de revelar. Espérate, contexto. Este hombre no creía en Dios. Se le aparece Jesús. Tuvo un encuentro sobrenatural con él. Y no solamente lo vio y lo percibió para él, sino dijo, ¿qué tengo que hacer? Él entendió que si Dios lo estaba llamando, no era para calentar una silla. No era para ser uno más del montón. Él sabía que si él se le había aparecido en medio de su camino, era porque él tenía planes con él. Y lo primero que Pablo le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Seamos sinceros, y me incluyo. Cuando él vino a nuestras vidas, la mayoría de los que estamos aquí, lo primero que hicimos fue sacar nuestra lista de peticiones y problemas. Mira, pues ya que vienes aquí, te quiero hacer unas pequeñas solicitudes. A ver, quiero volver a poner contexto como te lo dije el domingo. ¿Tú crees que Dios no conoce tus necesidades? Claro que las conoce. El problema es que a veces no nos damos cuenta que esa actitud de poner primero nuestras necesidades antes que lo que Él necesita de mí es egoísmo. Porque Él va a cumplir, Él va a suplir. Dice que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él suple lo que necesitamos. Pero nuestro corazón la mayoría de las veces está apartado. Bueno, Pablo inmediatamente le dijo, ¿qué debo de hacer? Le pregunté y dice, levántate, dijo el Señor, entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se te ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Wow. Vino a verme, un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaba mucho los judíos que allí vivían. Y se puso a mi lado y me dijo, y él empezó a recibir instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. ¿Por qué fue tan violento el llamamiento de Pablo? ¿Por qué Dios tan rápido le soltó prenda y le soltó su propósito? Por la disposición que hubo en él. Instantáneamente dijo, ¿qué tengo que hacer? Nosotros la mayoría de las veces, y me incluyo, lo primero que le decimos a Dios, ¿y ahora qué vas a hacer en mí? Te estoy esperando, que tú me cumplas lo que me dijiste. No porque Él no lo vaya a cumplir, Él lo va a hacer. Pero ahí te das cuenta cuántas veces nuestra intención de nuestro corazón está desviada. El hombre no solamente recibió un llamamiento, sino que ahí mismo Dios le dijo para qué lo había llamado. El versículo 19 dice, Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. O sea, el hombre era malo, como la carne de puerco en Semana Santa. Pero el Señor me replicó, vete y yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios le dio el llamamiento de predicarle a los gentiles. Dios te llama. Y el tiempo de tu llamamiento, en el momento en el que Él se atraviesa en tu camino. Tal vez Jesús llegó a tu vida en el momento menos esperado. En un momento hostil, en una situación difícil, y a veces nos quejamos. Y le decimos al Señor, ala, qué manchado eres. ¿Por qué no llegaste antes? Y yo siempre
le pregunté lo contrario. ¿Por qué no llegaste después? Porque yo estaba muy chiquita cuando le entregué mi vida al Señor. Pero Él siempre llega a tiempo. Y la realidad es que a veces cuando le decimos, ¿por qué no llegaste antes? Él sabía cuál era el momento indicado para llamar a la puerta. Porque tal vez, si no hubiéramos vivido el quebranto que vivimos, no estaríamos aquí. Si no hubiéramos visto temblar, y no hablo literalmente, sino que todo se nos moviera en nuestro mundo, o que te enfermaras, o pasar una situación crítica en tu vida, tal vez no estaríamos aquí. Porque no nos hubiéramos dado cuenta de la necesidad que teníamos de Él. Por eso decimos, Jesús siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Ahora, todos quisiéramos que nos sucediera como Pablo. Me llama el Señor y me suelta mi porqué. Pero no siempre pasa así. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. Porque Dios nos revela o no nos revela de esa manera como lo hizo con Pablo. Porque no tenemos la misma disposición. Y con esto podemos decir, bueno, ¿y entonces por dónde comienzo? Si ya Él me llamó, Él se me apareció en el camino, en un momento hostil en mi vida. Ya estoy aquí, ¿por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que hacer para que Él pueda hablarnos y dirigirnos hacia esa meta es que tenemos que dejarnos formar. Di conmigo, formar. Tenemos que dejarnos formar por Dios. La Biblia misma nos enseña en su palabra. Vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Tú dices, ay, dice la Biblia que soy barro en sus manos. ¿Sabes algo? El barro no echa pleito, no argumenta, no le dice al alfarero lo que tiene o lo que no tiene que hacer, como muchas veces tú y yo sí lo hacemos. Pero es que esto me duele y a ti te vale 3 cacahuates. Pero es que eso no me gusta. Eso que me pusiste a mí a hacer no me gusta. ¿Tú crees que yo disfrutaba pararme en público y hablarle a la gente? Jamás. Me daba pánico escénico. Yo no sé ni por qué estudié comunicaciones. Justo porque necesitaba aprenderme a comunicar. Tenía un serio problema para comunicarme. No es lo que tú más quieres muchas veces a donde Dios te llama o donde Dios te pone. A veces son cosas incómodas o cosas que tú en tu naturaleza tal vez solo nunca hubieras hecho. Es por Dios y para Él. Pero aquí vemos una cualidad. Sí, que seamos como barro en sus manos. Y te dije hace un instante, el barro no argumenta. El barro no le dice al alfarero qué es lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Isaías 49, versículos del 9 al 11. Y aquí me voló la cabeza el Señor. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? Tan, tan, tan. O sea, el que dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Esto que tú me estás diciendo no está padre. Por este camino que me estás llevando no estoy contento. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? Dice la Biblia. ¿Acaso discute la olla del barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, ¿qué estás haciendo mal? Exclamó la olla. Oye, suena una conversación así como fumada, ¿no? Tú dices, ¿what? Es ilógico. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así con el pelo parado? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu creador. Dile al que tienes al lado, tu creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos?
¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Uy, tan. Oye, el barro, para convertirse en barro, pasa un proceso de ablandamiento para que sea moldeable. A veces venimos no siendo tan flexibles. Y Dios se encarga de pasarnos por procesos donde vamos doblegando nuestro yo. Y nos convertimos en personas flexibles, porque solamente así va a poder darnos forma. De nosotros depende, en buena medida, la facilidad o la dificultad con la que Dios nos va a dar forma. O sea que tú vas a decidir si pones resistencia al cambio o no. Porque si bien es soberano Dios, Él te dio voluntad. Y la que vas o el que vas a decidir si Él te da forma o no te da forma, eres tú. ¿Cómo? Hablamos de facilidad y dificultad. ¿Cómo ponemos resistencia al cambio cuando decidimos no morir a nuestro yo, a nuestro ego? Cuando no estamos dispuestos, decimos, no, ¿cómo? De que yo voy a ser copiloto del carro, pero si es mi vida. Y te cuento algo, Dios la puede llevar mejor que tú. Y prueba existente de eso es la condición en la que llegamos a sus caminos. Estábamos down, mal, por malas decisiones. Pero a veces somos testarudos. Me decía mi mamá, es que tú eres calzonuda, Alicia. Somos testarudos. Y te están diciendo algo y tú dices, no, por ahí no es. Pues sí, así es. Y te das en la torre y le dices, ¿por qué me abandonaste? Yo nunca te mandé por ahí. A veces somos testarudos porque no estamos dispuestos a cederle el control de nuestras vidas a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Él se va a equivocar. Perdón, pero hay más margen de equivocación en nosotros que en Él. Él es perfecto en todos sus caminos. Él puede llevarte una vida de éxito, de plenitud. ¿Por qué tenemos miedo de soltar el volante? Porque no estamos dispuestos a perder el control. Isaías 64:8 dice, de la Nueva Traducción Viviente, y a pesar de todo esto, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros, di conmigo, nosotros somos barro, somos el barro y tú el alfarero. Y me encanta esta declaración. Todos somos formados por tu mano. ¿Sabes algo? Tú y yo, en lo primero que pasa, muchas veces recién le entregamos nuestra vida al Señor, es que entramos en un proceso de transformación, de formación. Y somos formados por Él y para Él. Quiero recapitular un poco. Hemos escuchado muchas veces que Dios nos creó. O sea que somos creación de Dios. ¿Me dice amén? Génesis 1:26 de la Nueva Traducción Viviente dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios dijo, hagamos al hombre. Tú y yo somos creación de Dios. Dios nos hizo. ¿Me dice amén? Pero hay una segunda parte después de esto. Al hombre al que Dios introdujo al Edén, no fue a un hombre que había sido hecho solamente. Fue a un hombre que fue formado. Génesis 2, del 7 al 8, dice la Biblia. Y luego el Señor Dios formó, diga conmigo, formó. Hay dos expresiones en el libro de Génesis. Primero dice que fuimos creados y luego dice que fuimos formados. Y a ese hombre que formó, cabe mencionar, fue al que introdujo al Edén.
Y esta palabra Edén, lo hemos escuchado muchas veces, representa el paraíso. Un paraíso donde las cosas se dan sin que uno las haga. Donde la soberanía de Dios es existente y plena. Pero espiritualmente, y hablando en este tema del propósito, el Edén representa un lugar que fue diseñado para el cumplimiento de la razón de nuestra existencia. Es el lugar en donde vamos a poder explotar todo lo que Dios puso en nosotros y lo que nos mandó a hacer. O sea que no vamos a poder entrar a ese lugar diseñado por Dios para nosotros si no estamos dispuestos a ser formados por Dios. Contexto. Fuimos creados por Él, pero somos nosotros quienes decidimos si somos barro o no somos barro. Si dejamos que Él nos moldee o no nos moldee. Mire esto, Dios usó en estos capítulos 2 palabras, hechura o creación. Esta palabra hechura o creación viene del hebreo bara, que significa la expresión de crear algo de la nada. Desde la nada Dios creó todo lo que hoy existe. Pero la segunda palabra que usó, formar, viene del hebreo yatzar, que se traduce como moldear. Moldear. Yatzar es un término técnico de alfarería que se usa a menudo en la labor que hace un alfarero. ¿Por qué mencionó el formar? Porque esto es necesario para el cumplimiento de nuestro propósito. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él y designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Claramente, Jesús llamó a esos 12 con 2 objetivos claros. El primero, tener comunión con Dios. Porque les dijo, para que anduvieran con Él. La primera razón por la cual Dios te llamó es para tener una relación contigo. Y la segunda, para que cumplieran su propósito. Y dijo, para enviarlos a predicar, sanar y libertar. 2 objetivos claros. Si hoy venís a este lugar no teniendo claridad de qué estás haciendo aquí, yo te lo digo con mucha claridad. Dios te llamó para desarrollar una comunión contigo, pero también te llamó para cumplir tu propósito en la vida. 2 cosas bien claras, pero eso no va a poder pasar si no estamos dispuestos a ser formados por Dios. Tu formación es una etapa vital para el cumplimiento de tu propósito, y te lo voy a explicar. Esto de la formación, ¿qué es esto? Vamos a ver el caso del rey David en 1 Samuel capítulo 17 del 34 al 35, versículos de la Nueva Versión Internacional. Dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo. Era un adolescente. Aguerrido, cabe mencionar, hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Versículos más adelante usted se ve o ve la ilustración de ese chamaquito peleando contra un gigante, que hasta el gigante se burló de él porque dijo, no manches, o sea, ¿es en serio? Es como si pusieran a pelear con un niño, con un monstruo, una persona capacitada, adiestrada en guerra. Suena absurdo. Pero lo que no sabían era que este muchachito había sido formado en lo oculto por Dios. Y aquí explica este versículo que acabamos de leer, cómo fue formado. Él estaba cumpliendo su asignación. La asignación que Dios le dio en la casa de su padre, cuidar a las ovejas, porque él era un pastor de ovejas. Y en ese lugar de entrenamiento, Dios lo formó para que estuviese listo para enfrentarse a ese gigante.
en ese lugar oculto. O sea que Dios lo formó en lo secreto. Cabe mencionar que cuando fue a ungir Samuel al rey de Israel a la casa de Isaí, el padre de David, ni su propio padre creyó en él, porque llamó a todos sus hermanos mayores que eran fornidos y que eran parte del ejército. A él, que era un pastorcito de ovejas, lo dejó trabajando. Y fue hasta que Samuel le dijo: oye, ¿no tienes otro hijo? ¡Ah, sí es verdad! O sea, como aquel que deja tirado a los hijos ahí en algún lado. Híjole, si tras que tengo hijos. No lo haga, por cierto. Temor de Dios. Pero algo así le pasó al papá de David. Ah, sí es verdad, sí es cierto. Tengo uno que está ya en su asignación, cuidando ovejas. Lo que no sabía es que él estaba siendo formado por Dios en lo secreto. En lo secreto, donde no lo veían tal vez. Pero ahí Dios estaba tratando con él. Fue formado, di conmigo, fue formado. Y no solamente David, Jesús también fue formado. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56 dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región y regresó a Nazaret, de donde él era. Y cuando empezó a enseñar ahí en la sinagoga, todos se quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Jesús creció como cualquier otro niño enseñado por la Torá, la ley de Israel. Como un joven judío que debía de aprender el oficio de su padre. O sea, fue formado en lo oculto. Y en el tiempo en el que Jesús fue formado, pasaron varias cosas que nos van a ayudar a entender qué es esto de ser formado por Dios. Lo primero que Dios trató en medio de la formación de Jesús fue su sujeción. Él aprendió a someterse, a pesar de que él tenía una llama encendida en su interior que le decía que él había sido llamado para algo especial. Prueba de que esto existía es que una vez se le desapareció a los papás. Y María era mexicana, yo creo. Allá andando por el camino, quién sabe después de cuántas horas. Se volteó y dijo: ¿y Jesús? Así como la caricatura de Perry el ornitorrinco. ¿Y Perry? Así. Algo así le pasó a María. ¿Dónde está Jesús? Y allá lo encontraron, que se había ido al templo y que estaba platicando, dialogando y discutiendo de la ley con otros fariseos. O sea, él sabía que él tenía un llamado especial, pero él aprendió a someterse a pesar de todo. Él cumplió la ley como estaba escrito. Él tenía que aprender el oficio de su padre terrenal, que era carpintero. Lo segundo que pasó es que él vivió un proceso de crecimiento y aprendizaje. Aprendió el oficio y esto requirió tiempo, porque Jesús comenzó su ministerio hasta los 30 años. Y usted se pregunta: ¿y qué hizo todo ese tiempo? Yo creo que estaba viendo la telenovela. Estaba siendo formado por Dios en el oficio de su padre. Diga conmigo: proceso. 3. Se movió en los tiempos de Dios. Él aprendió dentro de su formación a recibir los tiempos de Dios y obedecerlos. Porque él no se movió de esa profesión de la carpintería hasta que Dios lo llamó, hasta que Dios le dijo: es tiempo. Y fue que descendió y fue con Juan el Bautista para que lo bautizara. No lo hizo antes, no lo hizo a su manera, no lo hizo en su tiempo. Él aprendió a esperar los tiempos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aprendió en medio de su formación
a sustraer la esencia de las cosas. ¿Sabes por qué? Porque aprendió acerca de la carpintería y cuando ya estaba en el desarrollo de su propósito, él usaba expresiones de carpintero. Por ejemplo, cuando dijo en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usaba expresiones que él aprendió en medio del camino, en su trabajo como carpintero, arando, trabajando, lijando la madera para hacer las diferentes cosas que le solicitaban a su padre. Vivió proceso. Seguramente allí en la carpintería pudo ver ilustrado muchas veces este proceso de restauración, porque cuando una madera se rompe, vive un proceso para volver a ser unida y se ponen ciertos elementos para poder resanarla y que la pieza quede restaurada como en el principio. Él pudo extraer esa esencia. Y esto le ilustraba un poco de lo que Dios lo había llamado a hacer. O sea que no desaprovechó nada. En medio de su camino sustrajo todas las enseñanzas que eran necesarias para formar su carácter. Para formar su carácter y estar listo. Vemos madurez en él cuando ya empezó su ministerio. Vemos determinación, vemos coraje, vemos osadía. Y tú te preguntas, yo no veo ninguna parte que dijo, y en este momento Dios le dio coraje. Y Dios le dio, ¿dónde lo vivió? En lo secreto. En su formación, cuando él se dispuso a que Dios le diera forma a ese barro. Y no se quejó. Ay, yo creo que me hubieras puesto mejor hijo de un contador. Me serviría más. No, ¿verdad? Él asumió su asignación y lo cumplió con toda dignidad y con todo respeto. Dios quiere darnos la formación que Él ha diseñado para nosotros, para cumplir nuestro propósito. Pero tenemos que aprender a confiar en su bondad y dejarnos moldear. ¿Y dónde me va a moldear? En su presencia. Volvemos al principio. Él nos llamó con dos objetivos claros. Y el primero y más importante de todos es para tener comunión con Él. No se nos puede olvidar por qué estamos aquí. No se nos puede olvidar por qué Jesús se nos apareció en nuestro camino. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! O sea que no nada más nos llamó y se apareció en nuestras vidas para sanarnos, como mucha gente piensa. O para liberarte. Sí, esto era parte del plan. Pero el verdadero objetivo era tener una comunión contigo y que cumplieras tu propósito. Para eso estamos aquí. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y la Biblia nos dice claramente, y esto no es porque tú seas bueno o porque seamos buenos. Eso es porque Él es bueno. Porque Él es bueno y Él tiene buenos pensamientos y buenos planes para nosotros. Eso quiere decir que nada de lo que pasa en nuestras vidas es irrelevante. Dios usa todo lo que hemos vivido cuando tú se lo permites para darte forma. Todo lo que has vivido. Pero he vivido cosas terribles, sí, todo. Ahí se cumple su palabra que dice, y para los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados, todo te ayuda para bien. ¿Para qué te ayuda? Para darte forma. De no haber sido así, tal vez estaríamos llenos de ego, de avaricia, de tantas cosas.
Pero hemos vivido cosas duras que han doblegado muchas veces ese ego. Hemos aprendido la lección muchas veces a macanazos, a trancazos. Y Dios es capaz de usar todo a favor de tu propósito. Tú te preguntas, ¿para qué viví esto? Hay muchas cosas que no cabe mencionar, que no fue Dios el que las hizo. Vivimos consecuencias de maldiciones, decisiones incorrectas, etc., etc., etc. Por ejemplo, mi abuso. Por muchos años yo le pregunté al Señor, ¿por qué me tuvieron que abusar? Cabe mencionar que esto no fue algo que Dios planeó. Una iniquidad que me visitó. Eso yo lo supe después. Fue algo que se había repetido en mis antepasados y me tocó a mí. Pero yo siempre me pregunté, ¿por qué? Y un día lo entendí. Cuando tú amas a Dios, eso que el enemigo creó para tu destrucción, Dios lo puede usar para que tú le sirvas a otros. Eso que estuvo a punto de matarte, Dios lo quiere usar para que seas de bendición para otras personas. Pero tienes que aprender a ver a Dios en medio de todo tu camino. Pero es que esto ha sido muy difícil. Sí, nadie dijo que este camino iba a ser sencillo. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos dé forma. Y en esta palabra forma se desmenuzan varias cosas bonitas que quiero enseñarte rápidamente. La F de formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones y habilidades para usarlos dentro de nuestro ministerio. Dios reparte dones conforme a nuestro propósito. ¿Y qué es un don? Un regalo. En otras palabras, Dios te quiere capacitar para poder cumplir y llegar a tu meta. Número 2, oportunidades. La Biblia usa el término de corazón para describir los manejos de emociones, esperanza, interés, ambiciones, sueños que hay en nuestra alma. Pero cuando le sirves a Dios con todo su corazón, lo sirves con entusiasmo y efectividad, entonces descubres que cualquier cosa puede ser una oportunidad para que Dios te transforme. A veces cuando nos toca servir en lugares un poco hostiles, por ejemplo en el baño, que te dice tu líder, hoy te toca servir en el área del baño, y tú dices, chale, sabía que no debí de haber venido. Siempre encontrar oportunidades, porque es ahí donde Dios más trata con nosotros, en nuestro corazón. Recursos, todos nuestros recursos son talentos naturales que Dios nos dio. Y aquí hay diversos talentos. Tú estás lleno de cosas que pudieras poner al servicio a Dios, pero ni siquiera las has podido ver. Para usar nuestros talentos en el servicio necesitamos entender 4 cosas importantes. Lo primero, todos nuestros recursos provienen de Dios. 2, cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Número 3, somos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y número 4, si no los uso, los pierdo. Todo lo que tú no uses en tu vida, tarde o temprano lo vamos a perder. Tenemos que ponerlo por obra. Te exhorto, si tú cantas o tienes un talento en la música o en la administración o en el liderazgo, lo que sea, ponlo al servicio a Dios. Permite que Él te forme en medio del proceso. Mi personalidad, otra cosa importante. Dios nos creó con una combinación única de atributos personales y esto nos hace únicos. Tenemos que ser capaces de poder entender que aún nuestra personalidad está ligada con nuestro propósito, pero tenemos que aprender a encaminarla. Y por último, nuestros antecedentes. Hemos sido formados por antecedentes en nuestras vidas, nuestras experiencias, pero tenemos que aprender a traducirlas y a verlas desde la óptica de Dios y entender que cada cosa que hemos vivido tiene un porqué. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Y te preguntas, entonces, si Dios me llamó para tener una comunión con Él y para cumplir mi propósito, ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tenemos que estar dispuestos a ser formados por Dios. Y te cuento algo. Dios nos forma en su presencia, en ese lugar secreto, en el allí. Pero otro lugar y otra herramienta poderosa donde somos formados es el servicio. En medio del servicio. Y la respuesta de la pregunta de la incógnita con la que comenzamos esta enseñanza, ¿qué tengo que hacer mientras me contesta? Servir. Servir. Y te lo quiero ilustrar y con esto termino. Yo un día le pregunté en oración al Señor y le dije, cuando Él me empezó a hablar acerca de mi propósito, ¿no crees que me dio tantos detalles? Fue muy objetivo, me dio unas cosas claves. Y yo le dije al Señor, ¿nada más? ¿Estás seguro que no se te está olvidando algo? Bueno. Y empecé a actuar. Pasos pequeños. Y Dios un día en oración me dijo, te lo voy a explicar. ¿Alguna vez has andado por un terreno donde hay neblina con tu carro? ¿Tú has visto que aunque tengas faros antineblina, hay cierto alcance? Puedes ver ciertos metros frente a ti. Pero es conforme el carro se va avanzando que la perspectiva se va abriendo, ¿verdad? Quiero recordarte que cuando Dios te empieza a hablar acerca de tu propósito, no te lo va a decir todo de primera. Te va a hablar cosas. Pero esas cosas que Él te hable, las tienes que poner en marcha. Y conforme vas avanzando en ese vehículo, tu visión, tu perspectiva se va ampliando. Y cada vez Dios te habla más. Y te habla más. ¿Sabes por qué te va a hablar más? Porque ve que estás obedeciendo. Así trabaja esto. Pero de ninguna manera quiero que te sientas obligado a servir. Porque en esta casa nada es por imposición. Nada. Hay mucha gente que por mucho tiempo pensó, ay, es que en la iglesia obligan a no esto, a no el otro. No, aquí nadie obliga a nadie. Y prueba de eso es que jamás te hemos puesto una pistola en la sien. Y si tu mentor lo hizo, repórtalo conmigo. Porque esa no es la visión de esta casa. Todo lo que tú hagas, lo vas a hacer con tu decisión y desde tu corazón. Porque solamente así es que vas a poder ver cosechas. Porque Dios pesa las intenciones del corazón de los hombres. Te estoy dando herramientas. Porque estamos hablando del propósito. Porque tenemos que tener hambre por conocerlo. Porque tenemos que saber que Dios anhela que seamos formados en sus manos. Porque necesitamos acercarnos a su presencia para que eso suceda. Pero también necesitamos permitir que Dios haga cosas en nuestras vidas, poniendo nuestros recursos a su disposición en medio del servicio. Te lo tengo que enseñar. ¿Sabes por qué? Porque es mi responsabilidad hacerlo. Porque si no, yo daría cuentas delante de Dios. ¿Sabías que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento? Te tengo que enseñar la verdad, pero la decisión de hacerla o no hacerla es tuya. ¿Dónde encuentro mi propósito, ministro? En oración. ¿Qué tengo que hacer mientras me contesta? Servir. Para que la visión se vaya ampliando, para que Él me vaya hablando más. Porque en medio de ese camino, ¿qué crees? Dios está formándote y te está preparando para cuando llegue tu momento de ser puesto en el Edén, en ese lugar en donde vas a exponer todo. Yo no llegué aquí sabiéndolo todo, pero sí había vivido un proceso de formación. En medio del camino he seguido aprendiendo, porque no existe ninguna enseñanza que diga cómo pastorear 1, 2, 3, 4, 5, 6 a las ovejas de NGI de FESUR. No existe un manual. Hay muchos parámetros, muchas bases.
aprendimos, estudiamos, nos equipamos, pero muchas cosas las hemos seguido aprendiendo en medio del camino. Tenemos que tomar decisiones para entonces poder ver a Dios en nuestras vidas, revelarse, porque Él anhela revelarnos nuestro propósito. Pero es nuestra decisión, iglesia. Romanos 12:5 dice: por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante a aquello para lo que fuimos creados. Seamos moldeados por Dios. Déjate formar. Si yo te puedo dar un consejo, y te lo digo con todo mi amor y porque te amo, y Dios sabe que te amo, déjate formar. Deja que Él te dé forma. Hoy te ves así, pero Dios quiere hacerte un vaso de honra, donde su presencia pueda ser derramada y a través de ti poder bendecir a otros. Pero es tu decisión. Yo no puedo decidir por ti. Somos nosotros los que decidimos qué va a pasar con todo esto que estamos aprendiendo del propósito. ¿Será que voy a anotarlo? ¿Lo voy a tirar? ¿Lo voy a enrollar y tirarlo a la basura? ¿O genuinamente voy a poner por obra todo lo que Dios me está llamando? Porque no es casualidad, iglesia, que hoy en esta temporada estemos hablando acerca del propósito. Hay muchas cosas por venir, grandes para nuestras vidas, pero no va a haber nada más grande que ver cumplir el propósito de Dios en nosotros. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Tenemos que orar y actuar. Ora y acción. Oración. Tenemos que orar y actuar, porque Dios te está llamando. Tienes algo que esta generación necesita, un potencial que ni tú mismo te has dado cuenta que existe. Y como se los dije el domingo, si tú le dices que no a Dios, seamos conscientes que no solamente te rehusas a ti y de alguna manera te perjudicas a ti, sino también a todos aquellos que van a ser bendecidos por medio de tu palabra. Porque tu llamado es grande y tu propósito también lo es. ¿Sabes por qué lo sé? Porque tu Dios es grande. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta noche? Uy, y aquí me voy a meter en terreno peligroso, pero aquí es donde uno confía en Dios. Yo sé que en este lugar hay personas que han puesto sus manos sobre el arado, pero por alguna situación las han quitado de ahí. Yo sé que esto es personal con Dios. Créeme que de ninguna manera y de ninguna, en mi corazón jamás voy a querer exponerte. Pero tú sabes qué son esas cosas que Dios te llamó a hacer y que has dejado de hacer. Quiero decirte que no es mañana, no es la próxima semana, no es en un año, es hoy. Hoy hay que tomar decisiones. Dios nuevamente hoy está tocando a tu puerta. Y es por algo. Porque genuinamente Él nos está llamando. La decisión de responder está en ti y en mí. Pero tú mejor que nadie sabes en dónde estás situado hoy. Si genuinamente estás caminando hacia esa dirección correcta. O tal vez te desviaste. Si te desviaste, nosotros no somos nadie para condenarte. Si tú estás aquí es porque Él te está trayendo con lazos de amor, como dice su palabra. Pero si el Espíritu Santo hoy a través de este mensaje sembró algo en ti, yo te desafío a que hoy tomes decisiones para cambiar tu vida. Tal vez te perdiste en el camino, abandonaste y desertaste a tu propósito, pero hoy estás aquí. Y si estás aquí es porque Él no ha terminado contigo y porque Él quiere seguir haciendo la obra en ti. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo, yo te pido que tú obres en el corazón de tus hijos. En esta noche nos acercamos a ti con el entendimiento, Señor, de lo que tú nos has hablado en este día, con pleno conocimiento
o no hacerlo. Y desde nuestro corazón nos acercamos a ti para que tú nos hables, para que tú te reveles, para que nuestra vista vuelva a estar en ti, Señor, que nuestros ojos puedan enfocarse una vez más en ti. Espíritu de Dios, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos formes. Danos forma en medio del proceso. Trata con nuestro carácter, trata con nuestra vida, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones. Hoy estamos dispuestos, hoy nos rendimos, Señor, con plena convicción de que los planes que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Señor, nos rendimos